Una vergüenza, es tu club porque es una basura, jueguen limpio, no compren. Qué linda historia sería Cerro fue campeón en el año 2025 comprando a los árbitros. Y mil comentarios así. Pero bueno, como siempre voy a domar a estos termos, que lo único que escucho es que lloran. Tiran la de que Cerro compró el VAR, que Cerro compra a los árbitros, que a Guaraní le hizo que pierda varios partidos. Muchachos, no hay prueba de eso. Lo que no les voy a negar que es que el arbitraje es un asco. Pero ¿qué tiene que ver Cerro con el arbitraje? Porque si de verdad Cerro hubiera comprado los árbitros y todo eso, Cerro ahora mismo estuviera en la final de Copa Paraguay, no hubiéramos empatado el clásico, hubiéramos sido campeones con fecha de antelación. Seamos más serios, en serio, con las lógicas, Y me van a tirar las rojas, van a decir los penales no cobrados. Tengo que mostrar de nuevo esta imagen. Y este penal que no se le cobró a Cerro contra Nacional, ¿qué es? Van a decir, no toca la mano, boludo, es penal. Y luego las rojas que le voy a dejar acá en imágenes, van a decir que no es roja. Pónganse a ver el partido. Y el arbitraje contra Tembetarú cobraba todo para Tembetarú, pero bueno, a eso a nadie le importó porque total fuimos campeones. Pero bueno, para que te des un poco de cuenta de tu mente chica de equipo chico. Así que nada, sean más autocríticos con su club y en vez de culparle al árbitro o a Cerro que compró supuestamente el VAR o el arbitraje, pidan a sus jugadores que pongan huevo, porque hace 10 años que no salen campeones. Así que nada, sigan llorando cebollitas porque toda la vida van a ser un club microbio al lado de Cerro.